Intervalos de crecimiento y de crecimiento. Sabemos que esto está marcado por el signo de la derivada. Donde la derivada en las x en las que la derivada sea mayor que 0 son x en las que la función crece. Las x en las que la derivada es negativa son x en las que la función decrece. Entonces nosotros tenemos que encontrar en qué rangos de x la función crece porque su derivada es positiva y en qué rangos decrece porque su derivada sea negativa. Para encontrar esos rangos, lo que hacemos primero es buscar las x en las que la derivada se anula. En nuestro caso, lo que tenemos que hacer es buscar las x en las que lo que hemos encontrado, que es la derivada, se anula. ¿Qué x son esas? Bien, lo que pedimos entonces es que se anule esto, que es un producto. Y un producto se anula si alguno de los factores es 0. En este caso, nuestro producto tiene los factores e elevado a 2x y 6x cuadrado más 6x menos 12. Bien, este factor no se anula nunca, porque elevado a 2x es 2,71 y pico elevado a 2 por x, y esto es potencia de positivo, siempre mayor que 0. Esto sí que se puede anular. Entonces, vamos a decir, queremos que 6x cuadrado más 6x menos 12 sea 0. Y es una ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula, resolvemos y encontramos que las x solución son x igual a 2 y x igual a menos 1. Entonces, de momento, sabemos que f' de 2 es 0 y f' de menos 1 es 0. Por ahí estarán los máximos y los mínimos, que luego aclararemos. Pero ahora nos interesan crecimiento y decrecimiento. Entonces, hacemos lo siguiente. Una vez que sabemos dónde se anula la derivada, ponemos la recta de los números reales, ponemos aquí el 2, el menos 1, que son los lugares que hemos encontrado relevantes. F' de 2 sabemos que es 0. F' de menos 1 también es 0. Y ahora hay que ver qué pasa en los intervalos determinados por estos cortes. Los intervalos son x mayor que 2, x menor que menos 1 y un x que es más pequeño que 2 pero es mayor que menos 1. Y el asunto es, ¿cuál es el signo de la derivada en los intervalos? Pues empezamos por este, que es el más sencillo. Cogemos, por ejemplo, un x dentro del intervalo, el 0, y vemos cuánto vale la derivada en 0. E elevado a 2 por 0 por 6 por 0 cuadrado más 6 por 0 menos 12. Y esto nos da e elevado a 0 por menos 12 menos 12 por e elevado a 0, elevar a 0 es 1, menos 12, negativo. Sabemos que desde menos 1 hasta 2, f' negativa.
Vale, ahora por esta zona. Por ejemplo, x igual a 3, que es mayor que 2. Y calculamos la derivada en esa zona. F' de 3. E elevado a 2 por 3, 6 por 3 cuadrado, menos 6 por 3, menos 12. Hacemos las operaciones y nos da positivo. Y encontramos que en x mayor que 2, f' de x es positiva. Y nos queda el tercer tramo. Cogemos un número por esta zona, por ejemplo x igual a menos 2, que es más pequeño que menos 1, calculamos f' de menos 2, e elevado a 2 por menos 2, por 6 por menos 2 cuadrado, menos, a ver, aquí hay un error, esto es un más 6 por 2, menos 12, hacemos las operaciones, esto nos da negativo, no, perdón, positivo. Entonces tenemos que los x menores que menos 2, f' de x es positiva. Entonces, ya tenemos la respuesta a este apartado. Intervalos de crecimiento. En x menores que menos 2 que menos 1, perdón, y x mayores que 2. Porque f' de x es mayor que 0 en esa zona. Intervalos de decrecimiento. Pues entre menos 1 y 2. Porque f' de x en esa zona es menor que 0. Y ahora lo que nos falta es ver dónde está el máximo y dónde está el mínimo, que ya podemos adelantar, porque si la función crece desde el menos infinito hasta el menos 1 y a partir del menos 1 la función decrece, eso quiere decir que en menos 1 tendremos un máximo. Después, si desde el menos 1 hasta el 2 la función decrece y a partir del 2 la función crece, pues en 2 tenemos que haber llegado al mínimo. Así que eso lo podemos adelantar ya, pero vamos a hacerlo de forma rigurosa utilizando la segunda derivada.